Bien, vamos a ver a continuación el método del polígono, que es el segundo método gráfico. Recuerden que este dijimos que nos es útil para cuando tenemos un sistema que se compone de dos o más vectores. En este caso tenemos cuatro vectores fuerza con estos valores y que vamos a utilizar a partir de ahora. Bueno, de nueva cuenta haciendo uso de los planos cartesianos, que es lo que nos van a servir como referencia. Entonces, empezamos. ¿Qué procedimiento hay que seguir en este método? Bueno, primero es trazar el primer vector que tengamos. En este caso tenemos que F1 vale 2.5 newtons. Entonces hay que trazar esos 2.5 newtons en este otro plano cartesiano que es el que nos va a servir como referencia inicial. Para ello entonces tenemos que nosotros definir qué escala vamos a utilizar. De nueva cuenta, a ustedes en su libreta les conviene utilizar una escala 1:1. ¿Qué significa? Que por cada centímetro que yo dibuje estoy representando un newton. Entonces, para representar 2.5 newtons vamos a dibujar 2.5 centímetros. Entonces procedemos y si observan ustedes aquí, este vector F1, que es el que voy a trazar, está exactamente sobre el eje Y hacia arriba. Entonces así tal cual lo trazamos acá, solamente con las medidas que ya dijimos que debemos de tener. Entonces 2.5 newtons. Ok. Lo trazamos. Recuerden que esos 2.5 newtons ya deben de incluir la punta de la flecha. Bien, ya tenemos entonces F1 que vale 2.5 newtons. Trazamos el siguiente vector. ¿Qué nos indica el método del polígono? Bueno, ¿dónde va a iniciar el siguiente vector que voy a trazar? Su punto de origen o de aplicación va a ser el punto final del vector que le antecede. En este caso, ¿cuál le antecedería? F1. ¿Dónde termina F1? En este punto. Entonces, este punto va a ser el punto de origen de este segundo vector, que es F2, que es el que voy a trazar. Para ello, lo que vamos a hacer, yo les recomiendo que ustedes vuelvan a trazar otro plano cartesiano en este punto para que puedan visualizar y no se vayan a confundir, les sirva como referencia. ¿Ok? Para ustedes que posiblemente tienen su libreta de cuadro, como les comenté al inicio, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? El ir trazando. Entonces, ya tengo otro plano cartesiano, entonces ahí ya puedo visualizar que este vector F2 se encuentra en el primer cuadrante, entonces por lo tanto tiene que quedar aquí, en este primer cuadrante. ¿Qué otra cosa tengo que visualizar? Que este tiene un ángulo, tiene 25 grados medido con respecto al eje X, al eje horizontal. Entonces los 25 grados los tengo que medir desde el eje horizontal hasta donde me den los 25 grados. Entonces utilizo mi transportador, hacemos uso del transportador, ubico mi punto central, mi referencia al transportador en el punto central del plano y mido desde aquí hasta acá 25 grados. ¿Ok? Bien. Y trazo mi línea. ¿Cuántos van a ser? 3 newtons, es decir, 3 centímetros. ¿Ok? Entonces ya tengo 3 centímetros. Tiene 25 grados con respecto a el eje horizontal y es F2, que son 3 newtons. ¿Ok? Siguiente vector, ¿dónde voy a trazar mi siguiente vector? Ya dijimos, el punto de origen de ese tercer vector va a ser el punto final del vector que le antecede, que en este caso es 3 newtons, entonces aquí va a iniciar mi tercer vector. Volvemos a poner nuestro planito cartesiano para ubicarnos. ¿Ok? Y ya podemos visualizar de nueva cuenta. El F3, que es el que vamos a dibujar ahorita, está exactamente sobre el eje horizontal hacia su derecha. Entonces aquí, observando, nos va a quedar en esta parte. Entonces, ¿cuánto vamos a dibujar? 4 newtons. Es decir, ustedes van a dibujar 4 centímetros. ¿Ok? Entonces procedemos, está exactamente sobre el eje X. Muy bien.
Entonces tenemos F3 que vale 4 newtons. Ok, muy bien. Ya estamos por terminar. ¿Qué tenemos que dibujar ahora? F4 que vale 2 newtons. Y este tiene un ángulo que dice que es de 40 grados con respecto al horizontal. ¿Dónde va a iniciar el trazo de este vector? Pues en el final del vector que le antecede, que es F3. Entonces, a partir de aquí, vamos a dibujar este último vector. Volvemos a ubicar un plano cartesiano. Ok, tenemos aquí. Esto nos indica, de acuerdo a lo que vemos aquí, que F4 está en el tercer cuadrante. Entonces, por lo tanto, va a quedar aquí, en el tercer cuadrante. Entonces, mi vector va a ser por acá. Entonces, vamos a medir los 40 grados que me dice ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ubicar nuestro transportador. Dice que está medido con respecto al eje horizontal, pero en este caso, la parte de la izquierda. Entonces, ubicamos nuestro transportador y medimos a partir de aquí hasta acá 40 grados. Ok, hace 40 grados. Y ahora mido 2 centímetros para representar esos 2 newtons. Muy bien. Ok, ya tenemos ahí F4 que vale 2 newtons y tiene un ángulo de 40 grados. Entonces ya dibujé los 4 vectores. Como tengo que obtener un vector resultante, que es la suma de esos 4 vectores, entonces vamos a obtenerlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a trazar? Para ello necesito tener 2 puntos de unión. ¿Cuáles van a ser esos 2 puntos de unión? Bueno, el primero va a ser el punto inicial o de origen del primer vector. ¿Cuál fue mi primer vector? Este. Su punto de origen es este. Entonces, este va a ser el punto de origen de mi vector resultante. ¿Y con qué lo voy a unir? Bueno, con el final del último vector que tracé. ¿Cuál fue? F4. ¿Cuál es su final? Esta flecha. Entonces, aquí voy a unir con esto. Entonces, procedemos a hacerlo. Ok, ya lo tracé. Entonces, para que ya sea realmente un vector, tengo que colocarle la punta de la flecha. Sabiendo que este es su punto de origen, entonces la punta de la flecha va a quedar en el otro extremo. ¿Ok? Entonces aquí quedaría. Y ya tenemos nuestro vector resultante. ¿Qué nos falta? Bueno, pues señalar la información que obtengamos a partir de este método gráfico. ¿Cuál es? La magnitud. ¿Cómo medimos la magnitud? Pues simplemente ubicando nuestra escuadra sobre el vector y midiendo. Entonces midan y ustedes van a obtener, ¿ok? Que van a tener una magnitud aproximada, le vamos a llamar FR, fuerza resultante, de 5.6 centímetros es lo que les va a dar, pero recuerden que tenemos que expresarlo de acuerdo a la magnitud que estamos manejando, que en este caso es newton, pues deben de ser 5.6 newtons. Ya tenemos la magnitud del vector resultante, es decir, la suma de esos 4 vectores. ¿Qué nos falta? El otro dato, el ángulo. ¿Cómo obtenemos el ángulo? Con el transportador. Medimos con respecto al eje horizontal, que sería este, hasta donde esté nuestro vector. Entonces ubicamos nuestro transportador, ¿ok? Y desde el punto de origen, o sea, del eje horizontal, perdón, hasta donde está el vector, vemos qué ángulo es y nos da aproximadamente 27 grados. Entonces, la dirección de ese vector resultante es 27 grados con respecto al eje horizontal. Por último, ¿qué nos falta? Pues indicar el sentido. ¿Qué sentido tiene mi vector resultante? Pues eso ya es nada más visualizando mi plano cartesiano. Si el punto de origen está aquí, entonces ¿en qué cuadrante quedó mi vector? En el primero. ¿Ok? Ubicando, partiendo de aquí. En el primero. Entonces, en el primero, si lo quiero expresar, puedo decir que el sentido es en X positivo, Y positiva. O para que se exprese de una mejor manera, utilizamos los puntos cardinales. Entonces sería
que el vector quedó en el cuadrante donde está este y norte. Entonces significa que quedó en el noreste. Entonces ese es el sentido del vector, en el noreste. Entonces vector resultante, suma de esos 4 vectores es una magnitud de 5.6 newton con una dirección de 27 grados con respecto a la horizontal y un sentido noreste. Y bien, con esto concluimos nuestro método del polígono. Recapitulando, recuerden, seleccionamos la escala que vamos a utilizar para trazar. Empezamos con el trazado ubicando el primer vector. Y de ahí los siguientes van a ser donde termine el vector anterior. Hasta concluir con el último, unimos el punto de origen del primer vector con el final del último vector. Y de ahí con nuestros instrumentos de medición obtenemos los valores con la escuadra, la magnitud, con el transportador, los grados, la dirección y el sentido con visualizar cómo está, en dónde está ubicado nuestro vector. Pues ese es el método de polígono, jóvenes. Y con esto concluimos los métodos gráficos para suma de vectores.